Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema La oración de intercesión de Isaías, primera parte. Sean bendecidos, apreciados hermanos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor del Señor reinen en nuestros corazones. Que el Señor disponga nuestras almas para recibir este mensaje de salvación, que nos puede ayudar para servir a otros. Bienvenidos sean, hermanos, a este encuentro con el Señor. Con la gracia de Dios, en este día vamos a compartir al profeta Isaías. Vamos a ver quién fue él, cómo fue ungido por el Espíritu de Dios, cuál fue su misión y cómo el profeta intercedió por el pueblo de Israel. Con la gracia de Dios, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien realice su obra en cada uno de nosotros y nos vaya orientando a través de este mensaje tan hermoso sobre el profeta Isaías. Isaías, que en hebreo significa Yahvé es salvación, siendo uno de los profetas mayores, fue llamado el príncipe de los profetas, valorándosele principalmente por las escrituras que legó a su nación y a las subsecuentes generaciones de su pueblo elegido. Su vida se desarrolla en la ciudad de Jerusalén, y tanto Israel como Judá fueron objeto de sus profecías. Isaías fue un profeta, orador, escritor, un estadista, asesor de reyes. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el siglo VIII a.C., en el reino de Judá, durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. La evangelización llevada a cabo por este profeta se hizo más intensa en el tiempo de la crisis que generó la expansión del imperio asirio entre los años 740 y 691 a.C. Isaías fue ungido por el Espíritu de Dios. El cántico del siervo de Yahvé en Isaías capítulo 42, versículo 1, revela al profeta que entrega a los fieles la palabra de Dios. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como Isaías fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para su ministerio profético,
Fue un adorador reverente, un hombre grande de oración, con un trato personal íntimo con Dios, de una obediencia incuestionable a Yahvé, valeroso, instruido, versátil y brillante, con una imaginación viva, indomable en sus convicciones, lógico y claro, constante. Así, para un ministerio eficaz, debe existir una experiencia personal con Dios. La fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios y si no hemos hecho esta experiencia. No hay que contentarse con repetir las experiencias religiosas de los mayores, porque todo muere poco a poco. Hay que evitar la mucha religión exterior, tener mucha responsabilidad, tener cariño hacia Dios e inquietarse por hacer su voluntad. El profeta Isaías fue el que hizo nuevamente esta experiencia y encontró al Dios vivo. Tuvo un encuentro vivo, personal, de ojos abiertos y corazón palpitante, y una experiencia real, íntima del amor de Dios. Así cuenta su experiencia en el capítulo 6, versículos del 1 en adelante. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado, alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, miremos cómo fue la preparación del profeta Isaías. Son 10 los pasos necesarios que el profeta Isaías realizó antes de ir a la misión. Lo vemos en el capítulo 6 que hemos leído antes, versículos del 1 al 10. Veámoslo paso por paso. El profeta va al templo a orar para tener un encuentro personal con Dios. Si tú quieres ser profeta del Altísimo, tienes que primero ir a orar por Dios. Ojalá te postraras allí ante el Santísimo, porque solo ante el Santísimo se tiene esta experiencia de Dios. En el año 740, Isaías está en el templo. Mejor, se ve en espíritu en el templo. Veamos su testimonio. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo.
Isaías se queda suspendido de la presencia de Yahvé, al mismo tiempo que lo invade un temor que no es justo. Queridos hermanos, el Santo Padre Juan Pablo II, en su carta a todos los sacerdotes de la Iglesia con ocasión del Jueves Santo del año 1979, decía las siguientes palabras: convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración es en cierta manera la primera y última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Veamos este segundo paso del profeta Isaías. Frente al santo, el hombre se reconoce pecador, no por tal o cual pecado, sino por su misma naturaleza. El profeta Isaías reconoce que es un hombre pecador. Dice en Isaías 6:5, yo exclamé, ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Queridos hermanos, solamente cuando se está frente al Dios Altísimo, cuando se tiene un encuentro con Dios de una manera íntima, auténtica, que marca nuestra vida, podemos volvernos al Señor y reconocer nuestras faltas. El tercer paso, el profeta Isaías ora intensamente pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados. Con esa expresión, ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Cuarto paso. Con la expresión, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, el profeta Isaías confiesa sus pecados ante Dios. Este es el cuarto paso, la confesión de todos los pecados y la absolución sacramental. Todos nosotros debemos reconocer y confesar nuestros pecados, pues nunca el hombre es más grande que cuando se postra de rodillas ante Dios y ante los hombres para pedir perdón. He ahí la grandeza del hombre. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10, se nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esta confesión del profeta Isaías, Dios se adelanta, lo purifica interiormente por su fuego divino. Dios escucha la oración del profeta Isaías, lo purifica, le perdona sus pecados. Dice el profeta: entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viene el sexto paso. Dios unge al profeta Isaías con una unción especial del fuego del Espíritu de Dios.
Lo dice el mismo profeta. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca. Es igual al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga del viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Queridos hermanos, esta es la obra que el Señor realiza en cada uno de nosotros cuando nos colocamos en sus manos, confesándonos pecadores, pero buscando la absolución del Señor, para que el Señor inmediatamente venga a ungirnos con la gracia de su Santo Espíritu. Ungidos con su Espíritu Santo, entonces muy seguramente el Señor ya nos va a revelar la gracia que tiene para cada uno de nosotros, como lo hizo con el profeta Isaías. El llamado de Dios al profeta Isaías para cumplir con una misión profética. Dios interroga a Isaías para enviarlo a la misión. Dice el profeta: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías a Dios es una respuesta inmediata, una respuesta decidida, una respuesta llena de amor a aquel que se ha compadecido, a aquel que ha tenido misericordia. Es una respuesta llena de entusiasmo en relación a otros que de pronto dudaron en su respuesta. Dice Isaías en el capítulo 6:8: y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Dios inmediatamente le indica al profeta cuál es su misión. Isaías es la profecía. Isaías representa el mensaje al que se habrá de recurrir siempre para reafirmar la fe. Le dice el Señor: puedes ir. Se pondrá más pesado el corazón de este pueblo. Se volverán sordos sus oídos y se les pegarán sus ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus ojos y a oír con sus oídos, para que comprenda su corazón y se conviertan y recuperen la salud? Querido hermano, esta es la situación que se nos puede presentar cuando el Señor nos confía una misión. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos del Señor para ayudar en la obra de evangelización. Isaías le pregunta al Señor: yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él me respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes, las casas desocupadas y la tierra abandonada, hasta que Yahvé haya expulsado a los hombres y la soledad en el país sea grande. Y si quedara solamente la 10ª parte, también habría de ser entregada al fuego, como hacen con la raíz de la encina y del roble. De la raíz, sin embargo, brotará una raza santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esta es la vocación que se le entregó al profeta Isaías.
Y es la ocasión que también nosotros en este momento de crisis también nos puede entregar el Señor. Solamente nos queda la invitación que el Señor nos hace a ponernos en sus manos, a entrar en oración, en ese contacto íntimo con Dios, a ir escuchando su palabra con fidelidad, dejarnos tomar por su gracia divina, ya que el profeta es una persona de apertura total, de escucha, de diálogo con el Dios de su llamada. El profeta tiene que mirar y oír más que los demás, hacerse transparente, entregar a Dios y su proyecto para que Dios lo convierta en su signo, en su voz, en su presencia. Si tú estás decidido a hacerlo, escuchemos el siguiente mensaje que es muy interesante en la misión que el profeta Isaías realizó y que cada uno de nosotros podemos realizar. El Señor nos bendiga. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.